Reinventarse. Un podcast de Jesús González Amago. Historias sin barreras, sin armarios. Hoy conocemos la historia de Anya Ramírez. La historia del movimiento trans en España es una historia de lucha, resistencia y esperanza. En el siglo XXI, el movimiento trans ha seguido creciendo y diversificándose y ha logrado importantes conquistas políticas y sociales. Es una historia que no está acabada. Es una historia que sigue escribiéndose cada día por las personas trans que viven, sueñan y aman en nuestro país. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la población trans es la más vulnerable dentro del mundo LGTBI+. Al igual que ocurre con la homosexualidad, la transexualidad puede ser percibida como peligrosa al transgredir las normas socialmente aceptadas sobre el sexo, el género y la orientación sexual. Los prejuicios que se construyen alrededor de las personas trans las hacen víctimas absolutas de la discriminación. La sociedad en general tiene miedo a lo desconocido, que se transforma en transfobia y conlleva agresiones verbales y físicas hacia las personas trans. La actriz, cantante y escritora Gret comentaba en una entrevista a la revista Cosmopolitan que es como si tuvieras que justificar tu existencia ante la ley, literalmente, y como si estuvieras enferma porque tienes que demostrar que eres una persona trans, que estás en un proceso hormonal y una serie de cosas para que te cambien el género y el nombre en el DNI y el estado y te consideren una mujer. Es como si te tuvieran que diagnosticar una enfermedad cuando no es así. Hola Jesús. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a este tu podcast. Y bueno, pues me presento. Soy Anya, tengo 27 años, soy una mujer trans con discapacidad visual. Y bueno, tengo discapacidad visual desde que nací. Tengo cataratas congénitas y es una enfermedad hereditaria. La heredé de mi madre, de mi abuela, como yo siempre digo, de las matriarcas, ¿no? de mi familia. Y bueno, pues actualmente vivo en Madrid, estoy estudiando para ser gestora en animación sociocultural y deportiva. Bueno, pues organizar actividades de ocio, tiempo libre, cultura, deporte, sobre todo organizar actividades en el ámbito de las personas con discapacidad. Y bueno, pues un poco sobre mi vida. Bueno, pues como he dicho, mi discapacidad es algo que tengo desde que nací, que he vivido con ella. Se me ha educado siempre con la normalidad, ¿no? Al final yo creo que vivir en una familia en la que la discapacidad es algo común, bueno, pues en mi caso sí que me ha servido y me ha hecho quizá el camino un poquito más fácil, ¿no? De entender que lo que me pasaba no era raro, de poder mirar referentes o personas en mi misma madre o en mi abuela que, bueno, pues tenían su discapacidad o su limitación, pero seguían adelante, tenían su vida y de hecho siempre me ha servido, ¿no? Y en el mundo LGTB, ¿no? O quizá mi identidad sexual o mi identidad de género, ahí sí que fue un poco más complicado. Yo originalmente soy de Badajoz, soy pacense. Y bueno, quizá, ¿no? En un entorno a lo mejor un poco más rural, que se puede denominar, pues yo no tenía muchos referentes. Yo es verdad que no sabía lo que me pasaba, pero sí que sabía que algo no iba bien, algo no me terminaba de encajar, ¿no? Me veía diferente, me veía un poco rara. Cuando estaba con mis compañeros o compañeras en el colegio no sabía muy bien a qué grupo pertenecía. Sí que descubrí que mi sexualidad la descubrí quizá tempranamente, ¿no? A los 11, 12 años. Sí que me di cuenta que a mí me gustaban los chicos, eso sí que lo tenía claro, ¿no? En ese momento, claro, pues lo que pensaba era que era un hombre homosexual. Y con el tiempo, pues a lo mejor 14, 15 me fui dando cuenta de mi feminidad, ¿no? De que yo era una mujer, pero es verdad, bueno, que no inicié ese paso hasta la pandemia, hasta el periodo de la pandemia, donde yo creo que nos marcó a todos y a mí especialmente, y dije, es ahora o nunca. Y bueno, sobre lo que me has preguntado también la segunda pregunta de cómo determina la discapacidad, pues para mí no supone nada, quiero decir, para mí supone que es una limitación. Como te he dicho, tengo la suerte de haber vivido en una familia en la que siempre se ha normalizado
Y por otra parte también siempre he estado muy cercana a asociaciones como la ONCE, como CERMI, donde he podido reivindicar también la figura de las personas con discapacidad y sobre todo las personas que, aunque tengamos cualquier tipo de limitación, somos capaces de hacer cualquier cosa. Así que te diría que, bueno, estoy feliz siendo quien soy. Creo que todo el mundo tenemos limitaciones. Yo en concreto no veo bien, pero eso no me frena para hacer cualquier cosa. Y creo que la discapacidad, si algo me ha dado, que seguramente me habrá dado malos momentos, también me ha dado muchísima enseñanza. Y creo que soy quien soy también por la discapacidad que tengo, por la limitación que tengo y por toda esa lucha, ¿no?, que hago día a día para defender lo que soy y que las personas con discapacidad podemos hacer lo que nos propongamos. Hay mujeres y personas trans que las echan de casa. El 85% de las mujeres trans no tienen trabajo. Su tasa de mortalidad es mayor. En la mayoría de los países, la esperanza de vida media de una persona trans no llega a los 40 años. Las personas trans, y en especial las mujeres trans, están entre las principales víctimas de delitos de odio en nuestro país. Las personas trans no están ni 100% visibilizadas ni aceptadas, y hasta que no consigan tener los mismos derechos que los demás ciudadanos, habrá que seguir luchando. Pues la verdad es que me parece una pregunta muy importante, muy curiosa, y la verdad es que no se suele hablar de esto, ¿no? Es como un poco políticamente incorrecto, pero creo que es súper importante. Mira, contestándote a tu primera pregunta, no quiero decir que la discapacidad o que tener discapacidad sea más fácil que pertenecer al colectivo, no. En mi caso ha sido un camino quizá más fácil, sí. ¿Por qué? Pues lo que os he comentado, al final, desde muy pequeña he nacido con cierta normalización sobre lo que soy, sobre lo que es la discapacidad, sobre vivir con ella, ¿no? Entonces eso quizá ha hecho que lo conozca más, no que sea más fácil, pero que lo conozca más y que tenga más herramientas para luchar con ello, que pues quizá mi identidad de género, que me costó más tanto entenderla, como comprenderla, como luchar por ella y como sobre todo atreverme, ¿no? Que a día de hoy en eso trabajo. Y lo que comentas de la discriminación de un colectivo a otro, si existen discriminaciones, mira, dentro del mundo de la diversidad sí, existen discriminaciones tanto de un camino como de otro. Es algo que a mí no me dejará de sorprender y de molestar mucho. Yo te tengo que decir que he sido una persona muy activista. Sigo siendo una persona muy activista, pero sobre todo te quiero decir a nivel asociativo. Yo antes participaba en muchísimas asociaciones más que ahora, y sobre todo yo tengo que decir que en asociaciones pues que luchaban por la no discriminación de las personas con discapacidad, me he encontrado mucha transfobia, mucha LGTBI-fobia, y nunca lo he entendido, ¿no? Yo también he tenido la suerte de colaborar con asociaciones muy grandes, y era no un poco el mensaje que al final te transmitían es: no, aquí estamos luchando por lo nuestro, por la discapacidad. Ya el feminismo, el colectivo o las personas racializadas, eso ya cada uno que lo luche por libre, ¿no? Era un poco la impresión que tú te llevabas. Y a mí siempre me molestaba porque decía, entiendo por una parte que eso lo hagáis para no desvirtuar el mensaje, pero hay muchas personas como yo con discapacidad que también pertenecen al colectivo, porque somos personas diversas, porque podemos pues efectivamente estar en varias luchas, ¿no? Entonces claro que hay muchas personas que pueden estar con diferentes tipos de causas y que quizás sí que necesitan que vosotros que estáis dirigiendo una asociación, que estáis dirigiendo un movimiento, también deis visibilidad al colectivo LGTB, al feminismo, en este ejemplo, y lo que yo he vivido. Entonces es algo que la verdad nunca he entendido, nunca me ha gustado, y quizá ha hecho que me aleje un poco más de ese mundo asociativo y ahora lo haga más por libre, o en tu podcast o en mi Instagram, ¿no? Y es algo que no te gusta, pero dices, es que entonces no me estás representando. No me estás representando porque tampoco estás respetando mis derechos y tampoco estás respetando mis luchas, ¿no? Y creo que es importante. Y yo le diría a todas esas personas, lo mismo pienso de federaciones o asociaciones muy grandes LGTBI, lo mismo. Tenéis que preocuparos también por las personas con discapacidad. Tenéis que hacer vuestros materiales accesibles, por ejemplo. Tenéis que pensar cuando organicéis una actividad en las personas con discapacidad, porque hay muchas personas que pertenecen al colectivo
que tienen discapacidad. Creo que tiene que ser algo que las asociaciones, sobre todo, que se esté trabajando sobre una diversidad, sobre unos derechos, tener mucho cuidado de no discriminar a otros, porque es bastante hipócrita que luches por la no discriminación de tu colectivo, pero al mismo tiempo discrimines al otro. Y como te digo, pasa y es bastante contradictorio que pase y pues las personas que están dentro quizá a veces como yo no se han sentido muy bien, ¿no? Muy identificadas. Esperemos que eso cambie y para eso estamos, ¿no? Para luchar y para decir que puedes tener una discapacidad, que puedes ser una mujer, que puedes pertenecer al colectivo, que puedes ser una persona racializada y que en cualquier ámbito quieres sentirte libre y quieres sentirte bien, y que por eso creo que tenemos que seguir diciéndole a las asociaciones, a las instituciones, a las empresas y a la sociedad que estamos aquí, que nos acepten y que intenten respetarnos a todos, ¿no? En el reportaje de la revista que hemos mencionado antes, la maquilladora de artistas Alex Sent comentaba: en la infancia quizás es cuando me di cuenta de que la gente esperaba algo de mí que yo no era. Yo quería hacer, vivir y jugar a las mismas cosas que mis amigas y no me lo permitían. Al final vas acumulando un sentimiento de rechazo y de que hay algo que está mal en ti. Eso fue incrementando y, para mí, fue mucho más duro al llegar a la adolescencia. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta curiosa y es cierto que pues una infancia en la que tú realmente no te reconoces o no te encuentras es una infancia difícil. Yo la verdad es que sobre todo mi infancia, mi adolescencia no la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Lo pasé bastante mal, sobre todo, pero por lo que te comentaba, ¿no? Porque no sabes quién eres. Entonces, cuando tampoco sabes quién eres, no sabes cómo definirte y además tienes mucho miedo, ¿no? Yo siempre lo digo de esta forma, pero es como si yo en ese momento llevara una mochila. Yo llevaba una mochila en la que yo era un niño con una discapacidad visual. Yo ya me tenía que enfrentar a muchas cosas, muchos retos, muchas burlas y también bullying, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo yo ahora voy a decir también que soy una chica, que me siento una chica? Aunque yo buscara alguna información en internet y encontrara lo que significa la palabra transexual, ¿cómo yo realmente me voy a atrever? ¿No? Era como otra cosa que meter a la mochila. Entonces no me atreví. Y vivir reprimida es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces realmente cuando preguntas también a quién se lo contabas o con quién compartías, con nadie. Ese fue, para mí ha sido siempre el mayor problema de mi vida. Yo no lo compartía con nadie, yo me encerraba en mí misma, yo tenía mucho miedo a ser juzgada. Y en ese momento también vivía en un entorno familiar donde, bueno, pues había bastantes problemas, entonces yo prefería quizá callar, ¿no? Para no generar más problemas. Entonces sí que obviamente las cosas salen, ya tienes que empezar a contar o a expresarte, y mi forma de expresarme era a través de internet. Habría un blog, habría un canal de YouTube, ya os hablo con 13, 14 años, ¿vale? Escribía y escribo muchos relatos, ¿no? Pero es algo que también llevo hasta el día de hoy, o sea, a día de hoy tengo mi cuenta de Instagram, TikTok, mis relatos, me expreso, saco todo lo que tengo, ¿no? Es una forma que a lo mejor no tengo tantos amigos íntimos o tantas personas cercanas, a que, aunque bueno, he intentado mejorar un poquito, tener más confianza con los míos que antes, ¿no? Pero es así. Sí es verdad que he generado mucha soledad y mucho miedo a que, digamos, permito que la gente conozca a esa Ania extrovertida, la que estáis escuchando vosotros, pero esa Ania interior, pues está ahí bajo muchas capas. Y después, obviamente, pues también me di cuenta de que no podía seguir así y pedí ayuda psicológica, psiquiátrica. Para mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Yo tengo que decir que a mí la terapia me ha salvado la vida, y realmente trabajar en mi salud mental es muy importante. Por eso yo siempre le digo a la gente que de verdad tu salud mental es importantísima. Nunca dudes. Si lo necesitas, nunca dudes de ir, sobre todo por los tabúes, por lo que te pueda decir la sociedad. O sea, no. Ir al psicólogo o al psiquiatra es lo más normal del mundo, y creo además que es de personas muy inteligentes saber cuándo decir
necesito ayuda, voy a pedirla y voy a darlo todo. Así que bueno, pues actualmente intento mejorar en no ser tan introvertida en ese sentido, pero mientras tanto pues mi psicóloga, que es maravillosa, que me acompaña día a día. Las personas trans cuentan con importantes referentes a lo largo de su historia, desde Silvia Rivera, que dijo basta en la revuelta de 1969 en el Stonewall en Nueva York, hasta el día de hoy en el que personas trans como Geder, como Niurka Aguibaja, como Ander Puig o Carla Antonelli ocupan espacios en diferentes ámbitos de la política, sociedad y cultura de nuestro país. Todos somos seres humanos y debemos tener las mismas oportunidades y vivir libres en sociedad y sin miedos, independientemente de nuestra identidad, orientación o el color de nuestra piel. Sus cicatrices son el símbolo de que vivimos en una sociedad llena de prejuicios, pero también la alarma de que existe una necesidad imperiosa por mirar con amor y orgullo a todo ser humano sin importar las diferencias. El camino no es fácil. Nadie elige nacer con un sexo que no es el sentido, pero todas y todos toman una decisión que determina su futuro: ser fiel a sí mismas. Referente. ¿Sabes lo que pasa? Que la primera persona que se me viene a la cabeza es mi madre. Cuando a mí me dices quién es su referente, yo te digo mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre es el referente absoluto de mujer empoderada y feminista. O sea, siempre lo diré. Mi madre es una persona que ha sufrido maltrato, mi madre es una persona que lo ha pasado muy mal, también es una persona, como he comentado, con discapacidad visual. Y bueno, mi madre nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Mi madre para mí siempre me ha representado lo que es la fuerza. O sea, es verdad que eso siempre lo he tenido muy cerca, ¿no? Si de verdad quieres saber quién es fuerte, quién es una mujer empoderada, quién ha luchado, solamente la tenía que mirar a ella. Y es mi principal referente, y es así, ¿no? Yo siempre digo, por favor, ser la mitad de fuerte que ha sido ella, ¿no? Y de luchadora. Y así referentes más conocidos, pues mira, en el mundo de las personas trans te diría Carla Antonelli. Una mujer trans, una mujer política que actualmente está en la Asamblea de Madrid, una mujer maravillosa. Creo que es súper importante su papel, súper difícil, me parece muy complicado lo que está haciendo. Es la primera mujer congresista, la primera mujer trans congresista, y también es muy difícil, pero me parece maravilloso, ¿no? Y creo que es tan importante lo que hace y tan importante la visibilidad que nos da a todas. También, y un poquito en el mundo de las redes, pues te digo también, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, a Enrique Bernabeu. Él tiene una discapacidad física, es maravilloso. He tenido la oportunidad también de hablar con él, de tener relación con él, y es maravilloso. Y así otra persona que se me venga a la cabeza, para no enrollarme, te diría a La Perra y el Cari, también de las redes, son influencers. Sobre todo La Perra, ¿vale? La Perra y el Cari es que son una pareja de chicos. Y La Perra, que es Xavi, es una persona gorda, es una persona pues como yo, gorda, porque hay personas delgadas, gordas, altas y bajas. Pero la verdad es que es una persona que da un mensaje antigordofóbico, da un mensaje maravilloso, muy necesario, y también, bueno, a mí me ha ayudado mucho a quererme a mí misma, a aceptarme y a luchar. Lo mismo, he tenido la oportunidad de hablar con él y es maravilloso, y una persona maravillosa en mi vida. Así que te diría que esos son mis 4 referentes. Mi madre maravillosa, Carla Antonelli, Enrique Bernabeu y La Perra y el Cari. Muy variado todo. Seguiremos conociendo más historias, sin barreras, sin armarios, en Reinventarse. Un podcast de Jesús González Amago. Aquí, en Spotify Podcast. Hasta pronto.